¿Qué tal, amigos y amigas? Los saluda Rosa León y estoy muy contenta de llevar a cabo un programa in situ para conversar con un hombre que le ha dedicado a lo largo de su vida una muy buena parte al tema de la conservación y el medio ambiente. Este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y me da muchísimo gusto que nos reciba don Gastón Luque Aguilar aquí en su casa, agradeciendo de antemano su hospitalidad y el que podamos conversar contigo, Gastón. Bienvenido. Muchas gracias, Rosa. Ya sabes que nos conocemos o te conozco desde que eras casi niña, por decirlo así. Ahorita eres joven, y yo soy viejo y estoy encantado de estar contigo porque a través del tiempo hemos platicado mucho de muchos temas, pero sobre todo del tema precisamente del medio ambiente. Así es. Y para entrar en ello, bueno, pues le agradezco mucho ya que al llegar aquí a su casa me encuentro con el calendario de Pronatura del Noroeste cumpliendo sus 35 años. Ellos están comprometidos con la conservación del noroeste de México y este calendario 2026 que trae el colibrí en lo que es este mes de junio y vamos a ver qué trae para el mes de mayo traía un colibrí maravilloso y antes de entrar en materia le preguntaba yo a Gastón en qué momento de su vida personal y profesional y empresarial se preocupó por el medio ambiente, a voltear a ver al medio ambiente y decir algo tenemos que hacer con nuestras comunidades, Gastón, y en esta parte quiero que entremos a tu visión del mundo del medio ambiente. Después de décadas de estar involucrado en estas causas ambientales, ¿cuál consideras que es hoy la mayor amenaza ecológica en el noroeste de México? Pues mira, son dos respuestas muy concretas. ¿A qué debo estar aquí? A tener buenos amigos. Mi madre siempre me insistía mucho en con quién me juntaba y me cuidaba de no andar en malas compañías. Y una persona que conocí yo cuando estuve en Monterrey, que era amigo de la familia de mi señora de Monterrey, con quien me casé, Alejandra. Y esta persona ya murió, se llamaba Andrés Marcelo Sada. Y Andrés Marcelo Sada era un empresario muy importante, muy exitoso de Monterrey. Y era un naturista en el sentido de que mucha gente que se dedica al medio ambiente inició cazando cacería grande en África, por ejemplo, o en México, el borrego cimarrón. Pero de esas gentes he conocido algunos, Andrés es el mejor ejemplo, que no todos se dieron cuenta que andar matando animales no tenía mucho sentido. Y entonces se pasaron de lo que es la cacería a lo que es la conservación. Y Andrés Marcelo fue pionero de la conservación en México, porque trajo a México junto con otros dos mexicanos prominentes, Mauricio Ruiz Galindo y Miguel Sánchez Navarro, trajo Andrés a México a las tres grandes de la conservación mundial, al World Wildlife Fund, el Fondo Mundial de la Conservación, se me están escapando los otros dos de momento, pero se consideran, todavía hoy son los tres promotores más grandes mundialmente en materia de conservación. Entonces los trajo a México y ya estando en México, cuando yo decidí ya no seguir en el sector financiero y en los negocios en México, me vino a ver o nos vimos en México y me dijo, oye Gastón, ahora que no vas a hacer nada, a ver si haces algo por México, a ver si haces algo por tu tierra, me dijo. Tú vives en uno de los lugares de mayor biodiversidad en el mundo. El Acuario del Mundo le puso el Mar de Cortés, la región del Mar de Cortés, que la bautizó Jacques Cousteau como el Acuario del Mundo.
Yo la verdad es que el Acuario del Mundo lo conocía no como Acuario del Mundo, lo conocía como una zona donde cazaba y pescaba desde niño hasta adulto, pero no tenía la mayor idea de qué implicaba esto, ni tenía la mayor idea de qué quiere decir biodiversidad. Pues bien, biodiversidad es riqueza de especies de la naturaleza. Biodiversidad es todo lo que existe en la naturaleza que es de carácter orgánico. Terminando con, porque no es empezando con, terminando con el predator que camina erecto, Hominus erectus, que es el ser humano. Y el ser humano es el mayor beneficiario de la naturaleza, pero es la única especie en la biodiversidad del Señor, del universo, del planeta, Que es capaz de que es destruirlo. capaz de hacer daño a su hábitat, es capaz de destruir su hábitat. Entonces, dentro de su hábitat, el hombre tiene algo que se llama el agua. Y el hombre, si sigue abusando del agua, puede desaparecer. El agua no va a desaparecer. El agua siempre va a estar aquí. Pero el hombre sí puede desaparecer al dañar precisamente el hábitat, empezando por el recurso más valioso junto con la atmósfera, que también la podemos dañar. Los dos recursos más valiosos para la vida. Así es. Entonces él te dijo, observa el noroeste de México, ahí tienes la mayor biodiversidad, pero también enfrenta grandes retos. Mencionabas ahorita el tema del agua, hablabas de especies endémicas, ahorita vamos a hablar también del tema de la vaquita marina, porque fuiste parte también en su momento, allá en la época cuando estaba el presidente Enrique Peña Nieto, que estuvo en San Felipe y se habla el tema de cómo proteger a esta especie endémica. Pero volviendo al tema, ¿con qué comenzaste hablando de la preocupación del medio ambiente y cómo entras a Pronatura, que está cumpliendo ahorita 35 años? Junto con Andrés Marcelo, sí. Y por razón de Andrés Marcelo, pude conocer a otro personaje de mi vida que se llama Alejandro Robles, que era egresado del Tecnológico de Monterrey en Guaymas. Vive todavía, biólogo marino. Y Alejandro Robles, cuando yo lo conocí por conducto de Andrés Marcelo, no de Andrés Manuel, Andrés Marcelo, me encantó su entrega total a lo que es la biodiversidad. Entonces, prácticamente me introduce Andrés Marcelo, me da la mano con Alejandro. Andrés ya murió y Alejandro todavía no solo vive, sino que es para mí el biólogo marino, que hay algunos aquí en el Mar de Cortés, pero es el biólogo marino con el que yo realmente pude hacer causa común y fundamos Noroeste Sustentable. Y Noroeste Sustentable con sede en La Paz. Es un organismo complementario, independiente de Pronatura Noroeste, porque en los trabajos de implementación o de atención o de búsqueda de cambiar los ecosistemas, atender a los ecosistemas, descubrimos que estamos entrando a zonas donde hay población, en ese hábitat hay gente. Y si tú no tomas en cuenta a la gente que está allí, es como tanto como llegar a alguien a mi casa y decirme, oye, quiero decirte cómo debes de vivir. ¿Tú quién eres? Okay. Entonces nos dimos cuenta que la comunidad es otro de los elementos claves con los que tienes que trabajar. Tienes que tener recursos, tienes que tener buena ciencia, buenos científicos, y tienes que tener liga con la comunidad. Y en ese momento empiezas a generar la vida de una sociedad que vive como sociedad, vive como ciudadano y no como habitante. Y en este proceso que hemos aprendido
Es decir, ha sido muy rico en aprendizaje. Descubrimos a la mujer. Ahora, yo no estoy diciendo que yo descubrí la mujer. Mi mamá era una gran mujer. Es que yo siempre he valorado, mi esposa era una gran mujer. Mis hijas, que son 3, para mí son grandes mujeres. Es decir, yo la mujer la considero en su debido valor como la fuente de vida. Entonces, ¿cómo es que vas primero a componer la vida de una comunidad? Tú eres un fuereño y te estás metiendo a mi casa a decirme cómo hacer las cosas o cómo mejor hacerlas. Y digo, bueno, pues entonces yo tengo que entrar a la comunidad. Pero encontramos que en las comunidades y las comunidades que son de pescadores, okay, con es decir, una educación muy primaria, con una juventud sujeta al azote de las drogas y de los traficantes de droga, encontramos que el pilar con el que debemos de construir o soportar el edificio que estamos haciendo, que es de todos, con las mujeres de esas comunidades. Las mujeres. Es más, tenemos mujeres que para mí son héroes sociales, porque en un momento dado, ellas van a defender a sus hijos por encima de todo. Y a cuidar su comunidad también. Y los hombres son tan importantes como las mujeres, porque a la hora de la hora, la sociedad somos de núcleos, de grupos de gente. Entonces, el paso siguiente es decir, ¿qué es la biodiversidad? ¿Por qué? ¿Qué biodiversidad hay aquí? Bueno, ¿cómo vamos a mejorarla? Pues únete y incorpora a la comunidad. Y el cuarto elemento es, no puedes hacer nada sin las autoridades. ¿Por qué? Porque la ley es la que dice cómo se va a regir el medio ambiente, cómo se va a regir el uso de los recursos naturales. Y a regularlos también. Y a regularlos. Sí. Y vaya que existe regulación. Entonces, existen vedas. Ese es el proceso mediante el cual te vas metiendo y vas, como todas las cosas, aprendiendo, y cada día se aprende algo nuevo. Eso es la vida misma. Claro. En la vida, a mis 92 años, yo todavía estoy ávido de querer aprender. De querer conocer, de mantenerme vivo, no solo viejo, sino vivo. Ahora, y siendo vivo, activo. Así es. Volviendo al tema de Pronatura y sus 35 años, volvemos a la parte donde podemos sopesar. Ahorita sigues consejero. ¿Cuál es tu papel actualmente en Pronatura? Yo, bueno, primero, tanto Pronatura Noroeste como Sonora, como Noroeste Sustentable. Yo ya soy un ex, pero un ex activo. Ajá. Soy expresidente, sí, de uno y de otro, pero hace mucho que consideré que es indispensable que alguien no se convierta en una barrera, un freno al cambio. Así es que yo me mantengo o procuro mantenerme activo a través de algo que le oí hace algunos años, muchos años, en una conferencia del medio ambiente a nivel mundial, a un autor científico muy famoso, experto en las hormigas. ¿Okay? Y este hombre experto en las hormigas encontró que había mucho paralelo entre las hormigas y el comportamiento humano. Entonces se estudió sociología. Entonces era sociobiólogo. Era un hombre alto, ya grande, con una cara de inteligencia que no podía con ella. Y en la conferencia que dio hace muchos años, se paró un joven, un aplauso estruendoso, se para un joven y le pregunta, doctor Wilson, ¿cómo le hace usted para mantenerse tan joven? Y responde, evito juntarme con viejos. Pues esa es la fórmula que encontré.
y ya no tengo viejos con quien juntarme porque he durado demasiado. Y los que tengo los abrazo y los quiero, pero son muy poquitos. Y jóvenes hay muchos, empezando por Entonces dejaste que 6 Pronatura... nietos Sí, adultos, sí, por continuara. 6 nietas adultas, pues la juventud empieza en la casa. Pero el estar con jóvenes, el abrevar, que quiere decir ir a beber del agua de los jóvenes, es lo que me mantiene vivo vivo porque sí estoy vivo. No sé si estoy vivo, pero sí estoy vivo. Y es lo que me mantiene todavía con ganas de hacer algo. Ok. En el tema, bueno, entonces, Pronatura, sigues activo, te consultan, participas de cierta manera, porque pues yo te he visto y tenido la fortuna de verte que te sigues ocupando, o sea, te sigue preocupando o ocupando la crisis hídrica, te sigue ocupando el tema de las especies endémicas. Si hoy pudieras, después de todo lo vivido con tu experiencia, decir qué errores históricos hemos cometido en la región noroeste con relación entre el desarrollo y la conservación ambiental, ¿qué dirías? Yo me considero bicultural. ¿Qué quiere decir? Entiendo a Estados Unidos siendo mexicano. Y entiendo México porque soy mexicano, porque me crié en México prácticamente. Entonces, el error fundamental de México es arrastrar la vieja historia. ¿Cuál es? La vieja historia de que nos conquistaron los españoles, no debemos de tener relaciones con ellos. En primer lugar, no existían los españoles. Era ¿cómo se llamaba? El reino de... El reino de Castillo. De Castilla. Bueno, no existía España. Sí. Okay. Ni tampoco existía México como tal. Y no existía México. Así es. Lo que existía era un lugar que era los Reyes Católicos, y aquí cuando llega Colón, que anda buscando a ver si el mundo es global, y pues el señor se topa con una masa de tierra, no tiene la menor noción, uno, si el mundo es redondo, no lo puede comprobar, y no tiene la menor noción de que esto era algo que se llama el continente de Norteamérica. Continente El americano. continente de Norteamérica es uno de los más grandes del mundo, si no el más grande. Hoy por hoy representa una parte importantísima del producto, de la riqueza del mundo. Bueno, entonces se topa Colón ahí, no sabe qué es. Los pueblos originarios, que es a lo que se refiere Andrés Manuel, por ejemplo, los pueblos originarios estaban dispersos en todo Norteamérica, desde Canadá hasta Guatemala, y estaban dispersos con estaban pueblos originarios dispersos, que estaban todos en conflicto, peleándose y en guerras entre sí. Y en el lugar que luego se llamó México, luego no se llamaba México, en el lugar de esos pueblos originarios, donde llegan los españoles, más bien los Reyes Católicos llegan, se encuentran con que el mero mero de todos esos que estaban en conflicto, pueblos originarios, creo que se llamaban aztecas. Bueno, entonces topan con una masa de terreno que no tenían idea de qué tan grande era. Se encuentran con una manifestación de los pueblos originarios y traen la cruz y el ejército. El sistema que venía de allá era monarquía, religión y ejército. El sistema de los pueblos originarios era monarquía, religión y ejército. También. Y el que tenía el ejército más fuerte, Okay, el que dominaba. Era el que dominaba, y la religión de ese era el que dominaba. Pero entonces entendamos cómo fue lo que se ha llamado, y para mí me parece correcto,
el encuentro de dos culturas. Okay. Pero eso, ¿cómo lo traes a tiempo presente? Los conflictos que tenemos ahorita ambientales, ¿cómo lo...? Lo que producimos es una nueva civilización. Una nueva civilización que en su momento se delimita en México. De la Nueva España nos quitaron una parte muy grande y la parte que quedó la conocemos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues primero somos el resultado del encuentro de dos culturas, el resultado de tres elementos idénticos, pero no afines. Y entonces tenemos el constante roce, conflicto entre las dos culturas y luego de la cultura nuestra con la cultura de Estados Unidos. Anglosajona. Uh-huh. Y Estados Unidos nació el motor de Estados Unidos fue la libertad de religión. En México no fue la libertad de religión. Teníamos religión oficial y luego tuvimos religión oficial. Uh-huh. O sea, teníamos esta iglesia y los americanos destruyeron la iglesia, es decir, rompieron la iglesia. Okay. Se crearon en la libertad, estaban huyendo, uno porque el motivo de religión es que Enrique VIII se declaró papa porque no le dejaban tener más de una esposa. Entonces la gente disidente, católicos disidentes o no creyentes, disidentes de Enrique VIII, vienen a poblar Estados Unidos y vienen más de una horneada, por decirlo así. Y cada una forma su propia colonia, que son las 12 colonias, y esas 12 colonias se sientan un día para decir, oye, vamos haciendo un país, y de ahí viene todo Estados Unidos. Nosotros no venimos de allí. Bueno, ¿y por qué hoy tenemos exactamente el modelo de Estados Unidos que rechaza la corriente de Morena? ¿Por qué tenemos? Porque Benito Juárez, ¿cómo te diré? De la patria. La figura, ¿cómo le puedo llamar? Es la figura más importante de Andrés Manuel. Pues perdóname, Andrés Manuel, Benito Juárez estaba perdiendo la guerra y se refugió en El Paso, Texas. Y entonces los americanos vieron en Benito Juárez que con él podían acabar con las monarquías en México, porque teníamos de monarquía en ese entonces, si mal no recuerdo, a Maximiliano, y entonces Benito Juárez le dice, yo te voy a apoyar en tu guerra en México, pero pues aquí no quiero imperios, ¿eh? Y entonces pues se fusila a Maximiliano. Y luego viene un emperador, Agustín de Iturbide, y Estados Unidos le dice, yo no quiero monarquías en México. Y entonces Agustín Iturbide se cae y se viene el cura Hidalgo en 1810 a encabezar la independencia de México. La historia del cura Hidalgo no es una historia muy bonita, porque a la hora de la hora, lo que apareció en México en el siglo XIX, en todo el siglo XIX, como resultado de Benito Juárez, como resultado de este señor Hidalgo, fue la dictadura personal. O sea, en vez de una iglesia, en vez de un rey, pues vamos a tener un presidente, pero ese señor va a mandar. Y va a mandar tu conciencia y va a mandar tu comportamiento. En el esquema de Estados Unidos, yo no gobierno tu conciencia, pero sí gobierno tu comportamiento. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Acá hay libertad de pensar y respeto a la ley. Allá, pasando de la iglesia, que es doctrina, y la ley,
pasamos a autoridad y primero es Santana y luego viene Benito y luego Porfirio. Así es. Okay. Y Benito fue dictador, ¿eh? Benito Juárez. Claro. Okay. Oye, Gastón. Entonces, esa es la historia. Lo demás es cuento, a mi juicio. Muy bien. Vamos a marcar un corte para irnos al siguiente bloque que nos va a ocupar el tema de la restauración del Delta del Colorado, donde también don Gastón Lucan ha tenido la oportunidad desde el flujo pulso y antes de ello, ¿no? Y la manera de cómo poderle regresar al hábitat, esta resiliencia que nos decía en su momento Alejandra Cousteau, que tuvimos el gusto de entrevistar y que en este momento la vamos a recordar, y el trabajo que se ha realizado desde el 2014 al 2026. Volvemos.